Empezamos otro contenido de mentoría SEO, en este caso con alguien que creo que es una joven promesa del sector, que creo que va a dar mucho que hablar en un futuro, o eso es lo que yo espero, o sea, porque tiene muy buena pinta y espero luego remitir a la gente a esta entrevista, a este contenido y diciendo, fijaros, aquí yo descubrí a Pablo SEO Buongiorno. Nada, Pablo, tío, un gusto conocerte y vamos a charlar un poco sobre tu trayectoria SEO nichera. ¿Qué tal estás? Bueno, todo bien. Un gusto para mí estar acá. Bueno, yo me inicié con Dean, y con bueno, otros más. Así que la verdad que para mí estar acá hoy es un placer y bueno, poder compartir un rato con ustedes y con Dean. Qué bueno, tío. Pues nada, para que la gente te conozca, cuéntanos un poco sobre ti. Por ejemplo, cuántos años tienes y un poco en qué punto estás con el SEO ahora, a qué te dedicas dentro del SEO. Y ya iremos tirando de ese hilo poco a poco. Claro, bueno, yo tengo en 4 días cumplo 21, paso a los 21 años. ¿Mm? Wow. Así que me dedico al SEO desde más o menos. Lo descubrí quizás en finales de 2022, pero a partir de abril de 2023 empecé a meterle seriamente, a consumir más contenido, informarme más y ya quizás en 2, 3 meses después sacar el primer nicho, que bueno, en ese entonces me dedicaba, bueno, traté de dedicarme a lo que es AdSense, obviamente, pero ya la cosa Clásico. venía un poco mal. Con AdSense, bueno, cada vez se complicaba más la aprobación de las webs. Logré alguna aprobación de alguna web, pero la verdad que me terminé frustrando un poco y pasé al lado del SEO local, de los Rank and Rent, y Pasa mucho actualmente esto, ¿eh? Es muy habitual. Muchos de nuestros alumnos también les ha pasado que muy cada vez habitual. pivotan más de AdSense a Rank and Rank porque tarda cada vez más en aprobar y es muy jodido. Sí, sí, perdona. Sí, sí. Sí, 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 por supuesto. Hoy en día es muy habitual y la verdad que la mayoría de gente que conozco del sector le ha pasado lo mismo. Y bueno, ahora cada vez a partir del año pasado se fue haciendo más popular. Viene en progreso y eh, el sector cada vez veo más contenido, cada vez veo más que más gente le está echando ganas. Así que bueno, es yo creo que el presente y el futuro del SEO. Obviamente hay de todo en el SEO, ¿no? Pero es muy grande, pero Deseo me nichero. parece que es el sector que viene en mayor evolución, sí. Ujú. Y bueno, yo saqué mi primer nicho de Rank and Rent sería en noviembre de 2023. Y en ese momento, como la situación económica de mi país estaba peor que ahora, empecé a hacer mis primeros nichos no fueron ni siquiera ni de mi propia ciudad, ni de mi propia provincia, ni de mi propio país, fue en países de Centroamérica donde, Ujú. bueno, encontré ahí algunos países con mayor poder, con muy buen poder adquisitivo dentro de Latinoamérica. Y empecé con algunos contactos que también tenía a tirar de hacer los primeros nichos, a probar. Me empezó a ir bien y bueno, luego lo empecé a trasladar a mi país y bueno, hoy en día la mayoría de mis nichos sí que son de mi país. Vale, o sea, tienes muchos nichos de Argentina, de Rang and Renz. Para que la gente se sitúe, cuéntanos más o menos una horquilla de cuántos nichos tienes y cuéntanos también una vez más una horquilla de cuánto dinero estás generando con Rang and Renz en este momento aproximadamente. Ok, bueno, sí, la mayoría son de Argentina, mi país, y más o menos tendré unos 40 nichos, más o Wow. menos. Es cierto que el primer nicho lo saqué en noviembre de 2023 y luego, para que te hagas una idea, el tercer nicho lo habré sacado en marzo. O sea que entre noviembre y marzo, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024 no saqué solo 3 nichos y a partir de marzo, abril de 2024 hasta hoy habré sacado como 40, Qué loco. más o menos. Porque empecé, bueno, a sacar un método por ahí que me funcionaba, me iba bien y empecé a sacar nichos a lo loco. Y bueno, más o menos hoy en día estoy, obviamente es como cualquier emprendedor, es estimado, pero más o menos estoy para ser exactos, entre los 1.800 a 2.200 dólares. Wow, viviendo en Argentina, que imagino que también, ¿no? Es una cosa que, dado que ganas dinero por internet, te puede favorecer el cambio de divisa quizás o no tanto. Sí, actualmente ya no tanto, antes sí, cambió el gobierno y ahora Argentina es un Ya. país un poco caro, más que antes era barato, pero ahora no tan barato. Pero no, ganando en mi moneda, en peso argentino, la verdad Qué bueno, que va bien, va bastante qué bien. bueno, tío. Tengo algunos nichos en dólares, en euros, pero ya no hay mucha diferencia, así que por eso la mayoría de mis nichos ya son del país.
Qué bueno, tío. Te hago otra pregunta también. Eres súper joven. A mí me encanta eso también porque yo creo que tú formas parte de esta hornada de deseos más jóvenes, de talento, que va llegando nuevo al sector, ¿no? Y siempre que yo pueda contribuir en eso, he estado muchos años haciéndolo, como tú sabes, en Blogger 3.0, con gente que se dio a conocer. De hecho, me siento un poco ahora como cuando conocí a Andrés Kloster, que también lo di yo un poquito a conocer a través de mi blog en aquel momento, que él era un tío anónimo, que Claro. también es un gran SEO de Argentina. Y luego él y Ajá. yo confabulamos para que él montara la máquina del SEO, que fue una idea que tuvimos entre los dos. Yo me acuerdo que el nombre, de hecho, Hermoso. esto poca gente lo sabe, pero el nombre de la máquina del SEO lo decidimos entre los dos y al final él hizo en su momento uno de los podcasts más seguidos. Pues igual que fue con él en su momento. Ojalá sea contigo ahora, como te digo, siempre fuera de cámara, ¿no? Porque creo que tienes el talento, y ya no solo el talento, que al final con talento hay mucha gente, sino creo que tienes las ganas. ¿Crees que el SEO es algo vocacional? Que en su día me contaste que cuando lo descubriste viste como una forma de salir de la Matrix y lo contaste a todos tus amigos, ya súper joven. ¿Cómo lo vives tú en ese sentido? Bueno, sí, sí, la verdad es que sí, yo siempre quise dedicarme a trabajar, digamos, virtual en mi casa. Y cuando empecé a descubrir el SEO sentí que realmente, y siempre tuve el sueño de poder tener ingresos pasivos, ¿no? O sea, eh, obviamente el sueño de cualquiera, ¿no? Pero realmente siempre busqué la manera de poder empezar a generarlos, y desde los 18, desde los 17, 18 años. Me fui a varios lados hasta que terminé el SEO. Pero sí, una vez que empecé a hacer los primeros nichos que empezaron a dar resultado, incluso llegué a hacer algo de dinero con AdSense. Entonces yo ahí sentía que, mm, que ese dinero, que era poco, pero que si seguía metiéndole y seguía metiéndole, iba a terminar generando una masa de nichos que me iban a dar Ujú. ingresos pasivos, y entre todos, yo por ahí prefiero ganar, no sé, 100 euros, 150 euros, que 1.500 euros, perdón, 150 euros pasivos sin tener que hacer nada, que 1.500 pero esforzándome un montón. Claro. Y obviamente cada uno tiene su ideología, pero lleva el mismo esfuerzo poder generar esos 150 pasivos que Ujú. esos 1.500 con todo. Es el mismo esfuerzo, Sí, pero es como una diferente recompensa. Y bueno, yo cuando empecé a descubrir que con los nichos, sea Rank and Run o sea AdSense, podía lograr esto, empecé a contarle a mi entorno porque me parecía, no sé, un frasco de oro, encontrar un duende en un desierto. Entonces, empecé a contarles a mis amigos, a mi entorno. Algunos se terminaron no dedicando, pero se terminaron consumiendo contenido, tal. Algunos, tengo un amigo que terminó haciendo algunos nichos y no se terminó dedicando del todo, pero tiene ahí algunos nichos y genera algo. Eh, y bueno, y así le fui contando a mis amigos, y no sé, cuando veían los resultados, no, ellos decían, pero ¿cómo lo hiciste? No entendían nada. Así que mi familia lo mismo. Cada vez que hablo claro, con una persona y le cuento lo que hago, claro. obviamente un poco pereza siempre, pero como a todos, porque uno dice páginas web y listo, pero Sí, siempre que le cuento lo que hago, al menos en este país es muy difícil lograr eso. claro, Y claro. bueno, siempre se sorprende mucho, pero sí, la verdad que eh, es una locura, realmente. No sé si 100% pasivo, pero en el Rank and Run, pero para mí al menos 90% pasivo, sí. Y es, Esto es la verdad brutal. que es brutal. Exactamente. Dentro del SEO, cuando el SEO para nichos funciona, tío, es el más agradecido. Es difícil a veces, o sea, y cada vez en los tiempos que corren, con Google, por ejemplo, AdSense se ha puesto muy complicado. El nivel de exigencia de Google, cada vez nosotros hemos enseñado, por ejemplo, en ediciones anteriores de Mentoría SEO, a que la gente se enfoque en una web cada vez mejor hecha, más portal, con más on page, con datos estructurados, con EAT. Ya no es como era hace 10 años, hace 5 o 6 años tampoco. Pero es verdad que cuando el SEO para nichos funciona, somos la envidia del ecosistema SEO, en cierto modo. Y te digo porque yo esto lo he conversado algunas veces con colegas del sector, ¿no? En algún evento o alguna quedada que ha habido con SEOs, con grandes SEOs que son consultores que trabajan para algunas de las empresas más grandes de España y pero son consultores, al fin y al cabo. O sea, sí, están reconocidos, tienen un buen salario, pero se tienen muchos de ellos, no todos, porque algunos trabajan full remoto, pero se tienen que levantar algunos temprano, ir a una oficina todos los días o todas las semanas, por lo menos, ¿no? Algunos Ah, días. Y cuando ven que alguien con el SEO, con el conocimiento de SEO que tienen,
incluso muchas veces menos técnico del que tienen ellos, el perfil consultor, que suele ser más técnico que el nichero, que es más de guerrilla, más instintivo, ven que gana dinero, a veces igual o a veces más, incluso trabajando desde su casa, con la conciliación brutal que implica esto, pues algunos de ellos alucinan, ¿no? Entonces, cuando el SEO para nicho funciona, es muy agradecido, aunque es verdad que hay que trabajar previamente para que funcione, que no siempre es tan fácil. Y de hecho, con esto te relaciono la siguiente pregunta. Nichos de AdSense versus nichos de Rank and Rank. ¿Cómo lo ves? ¿Qué pros y contras me podrías decir? ¿Y por qué prefieres Rank and Rank? ¿Y por qué cada vez está más de moda los nichos Rank and Rank, bajo tu experiencia? Claro. Bueno, yo creo que... Ah, perdón, dame un segundo. Sí, no te preocupes. Eh, Podemos editar ¿Se este escucha? corte. ¿Todo bien? Sí, 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 yo te digo. Sí, sí, por eso, por eso. Por eso, todo bien, ok. Ahí sí. 3, 2, 1. Sí, bueno, es verdad lo que decías. Algunos pros que te puedo comentar. Bueno, prefiero comentar primero la parte mala. Bueno, algunas contras que te puedo comentar sobre lo que es Rank and Rem. Bueno, es un poco. Bueno, quizás sí hay un par, hay un par. Que pueden ser, por ejemplo, eh, que hay algunos nichos en los que, bueno, uno ve búsquedas, ¿no? Cuando analiza las búsquedas que tiene un sector, un rubro, eh, lo ve bien, se mete, hace el nicho, posiciona, pero después por ahí te das cuenta que a la hora de alquilar, se complica, a la hora de alquilar un nicho, en el caso de que lo quieras alquilar, por supuesto, Ujú. eh, hay algunos problemas que es que no encontrás un profesional que logre cerrar las consultas. Y es Claro. también por el tipo de servicio que puede llegar a ser, por ejemplo, reparación de celulares. Eh, el cliente quizás va a buscar en varios talleres para ver qué le ofrecen y va a buscar varios talleres. Encima viene de Google la consulta, entonces en Google la realidad es que bajás un poquito y tenés varias páginas web más, o sea, Facebook, sea Instagram, o bueno, directorios. Y realmente hay algunos nichos que quizás prefieren ir a la calidad. Ven la calidad de la web y dicen, este profesional pagó esta web, digamos, tiene que ser muy buen profesional y prefieren quedarse con eso y hacen la consulta nomás a nosotros, a la página web mía, por así decirlo. Y quizás a uno más o dos más. Pero en algunos sectores, como buscan más precio y tal, le dan igual la Ujú. calidad del nicho, de la web, perdón, Ujú. y terminan haciendo 10 15 consultas. Entonces realmente eso nos perjudica a nosotros a la hora de alquilar o de llegar a algún tipo de acuerdo con el profesional. Esa es Claro. una contra que realmente, bueno, depende del sector, por eso hay que investigar muy bien el tipo de sector en el que uno quiere hacer el nicho. Esa Y parte de después, gestión, bueno, dices, esa parte de venta, ¿no? La parte de tener que vender a veces, claro, porque AdSense, quieras que no, es pasivo, para bien y para mal. Una vez ya está el anuncio metido, ya no hay que hacer nada, entre comillas, ¿no? exactamente, exactamente. Y bueno, después algunos pros pueden ser, bueno, como digo, para mí la pasividad de los ingresos, si lográs llegar a un acuerdo. Ujú. Perdón, otra contra que se me acaba de ocurrir ahora en cuanto al alquiler de páginas web es que eh, respecto a nichos de AdSense, por ejemplo, es que quizás una vez que posicionás y tal, por ahí hacer un pequeño mantenimiento de una web eh, no saca mucho tiempo, pero lo que sí saca es mantener una relación con el cliente, una relación estable. Yo, en mi caso personal, a mí me gusta que los nichos que más ingresos me dan, me gusta cada cierto tiempo hacer un viaje, sea de donde haya sido la ciudad en mi país que haya hecho el nicho, y juntarme a tomar un café o algo con el profesional, para mantener una relación, para también pasar a la ficha, ¿no? A veces cuando alquilo un nicho ya veo que me está pagando 3 meses en tiempo y forma y tal, el alquiler, sin problema. Lo que hago es por ahí un café y tal, y bueno, y le hablo también un poco de la ficha, si no tiene se la creo, y tal, y bueno, le termino cobrando quizás el doble o más.
Ujú, o bueno, o a veces he cobrado la mitad quizás de lo que le cobra el nicho, pero bueno, ya le saco un ingreso más. Y la ficha también es bastante buena porque tiene el lado bueno de que por ahí le podés, con las reseñas y eso, se puede mantener a veces sola. ujú. Obviamente uno puede hacer ciertas cosas, pero con que le lavemos un poco el cerebro al profesional para que meta unas reseñas 2 a la semana y así, se mantenga metiendo reseñas, para mí también termina siendo, al menos yo lo tomo como casi 90%, 95% pasivo. Y Ujú. bueno, nada, esos creo que son, eh, bueno, algunas de las contras, aunque terminé comentando un poco también un pro. Pero bueno, sobre todo para mí, como digo, el pro más importante es la pasividad de los ingresos Claro, va solo. y sí, y realmente que bueno, que también el proyecto, como así lo has dicho de AdSense, pero también lo podés escalar. Ujú. Podés empezar con un cliente, con una web, y después quizá el cliente hace otra cosa y puede hacer otra web. Por ejemplo, yo en mi caso hice una web, un nicho hace un tiempo Ujú. relacionada a la construcción y se lo alquilé a un profesional tal y al mes de habérselo alquilado me dijo, mira, nos está yendo muy bien, nos caen muchos leads, queremos más. Eh, y tenemos una empresa de construcción, nos gustaría que nos haga una web de la empresa y bueno, terminé haciendo web, una web para atacar ya palabras clave de más de tipo de constructoras de empresas constructoras y terminamos con nichos que, bueno, perdón, con presupuestos que terminamos ahí yendo por porcentaje, eh, porque ya eran presupuestos muy altos. Y bueno, así con varios clientes que por ahí uno ve que le meten compromiso al Ujú. proyecto, uno puede ir escalando estas cosas. Eh, Así que bueno, esos son principalmente algunas pros que le veo a esto. Qué bueno, tío. Vale, interesante porque, bueno, ya te digo, creo que estamos en un momento donde cada vez más gente se plantea si tiene sentido AdSense o tiene sentido Run and Rank. Esto es curioso porque a pesar de que cada vez más gente pivota a Run and Rank, hace poco yo hice una encuesta entre mis alumnos y muchos preferían todavía AdSense. Y eso que hemos tenido ediciones de mentoría SEO nosotros, que en 9 meses había varias personas que no les aprobaban la web, o sea que da mucha guerra. Pero bueno, es verdad que hay una cultura, por así decir, nichera, donde muchos años se ha divulgado y se ha enseñado sobre AdSense, que también tiene otras ventajas como la pasividad extrema. Lo que pasa es que está súper jodido en este momento y ya implica hacer una web con otros skills, más de marketing online, más de negocio, ya una Mm. web portal. Sin embargo, en Run and Rent yo creo que hay un hueco brutal en muchos sectores. Y nada, bueno, es una cosa que tú has aprendido a hacer, ¿no? Y además súper joven, ya no solo la parte de SEO, sino la parte de negocio también. Así que nada, genial por ese lado. Vale, te voy a hacer una última pregunta, ¿vale? Respecto de Run and Rank, que va un poco del lado de cómo empiezas tú a hacer un nicho Run and Rank. O sea, ¿en qué te fijas? Por un lado, a la hora de encontrar el nicho y luego a la hora de posicionarlo. Vale, y antes de responderte esa pregunta, me gustaría agregar una cosita que también una contra por ahí que le veo, que claramente tenés que tener esa habilidad o al menos tratar de desarrollarla o tener las ganas de desarrollarla, de vender tu Vender, nicho, claro, de vender que no, que obviamente esa es una de las principales barreras de este sector. total. Pero es realmente una contra que hay que superar y que yo creo que vale la pena hoy en día. Este, qué es, qué es lo que me fijo para sacar un nicho? Bueno, principalmente que tenga búsqueda, obviamente eso es lo primero, y lo obvio, obviamente, que tenga búsqueda y bueno, la búsqueda y la competencia son los dos factores más claves. Ujú, Yo, como digo, mi país la tengo un poco más fácil que ujú, en Europa porque claro. la realidad es que la competencia es mucho más baja y bueno, sobre todo eso, que posicionen en el top 3 o en el top 5 incluso directorios. Yo me he metido en algunos nichos en donde también ya había otros nicheros y también los he superado gracias a que su web pues son nichos y bueno, uno haciendo una web realmente un poco ya más portal, quizás no tan portal como los nichos de ads hoy en día, pero una web decente realmente, eh, visualmente atractiva. Eh, ya con eso creo que es una ventaja muy buena y obviamente
evidentemente optimizándola a nivel SEO, ¿no? Correctamente. Y bueno, obviamente también veo si tiene muchos años ese nicho, por más que se vea feo, obviamente va a costar trabajo superarlo. Ujú. eh, y evidentemente considero quizás, si logro alquilar ese nicho, eh, el primero o segundo mes, hacerle link building, porque creo que si no, va a ser complicado superarlo rápido, realmente, al nicho que tenga 15 20 años. Qué bueno. Eh, yo normalmente me he metido en sectores en los que hay muy poquitos nicheros, porque realmente para mí la inversión que hay que hacer si querés arrancar en esto es, y la más divertida, es buscar nichos, hacerte un Excel con un montón de nichos donde Claro, vas poniendo la competencia, pero muchas horas hay que dedicarle como si fuese un juego, porque realmente total. termina haciéndolo y bueno, irlos investigando bueno, también el ticket promedio, de lo que cobran y, eh, y eso, evidentemente hay que revisar muy bien la competencia. Yo tanto, por ejemplo, en el DR y tal, no me fijo demasiado, pero porque quizás no hay tanto nivel acá, pero me fijo sobre todo en el tiempo que tienen los nichos. Si realmente veo que tienen 10 15 años, eh, alguno que esté poseyendo primero, segundo, me meto igual, pero sabiendo que quizás voy a tener que hacer una inversión en link building en el prim- Curioso. en el- con el retorno que me va a dar el primer mes, segundo mes del alquiler del. Curioso. Realmente es interesante, ¿vale? Al fin y al cabo, me flipa mucho todo lo que has aprendido en tan poco tiempo. O sea, yo recuerdo cuando tenía, joder, tu edad, estaba en la universidad, todavía no había descubierto nada de lo que era el mundo del SEO. Y cuando lo descubrí, tardé también muchos años en monetizar. Es decir, yo descubro el SEO con 20 y pico años también, pero me pongo a hacer contenido de eso, montando mis primeros nichos de AdSense, y estuve años hasta que esos nichos de AdSense generaron 50 euros al mes. Pero años, literalmente. O sea, tardé una barbaridad. De hecho, creo que fui especialmente lento en aquella época. Hasta que luego ya primeros cientos y luego varios miles, pero eso fueron años y años y años ya, y ya asociándome con gente que también hacía esto. O sea, ya con 21 estar en la franja de ingresos en la que estás y con toda la parte de la experiencia de la venta de los leads, me parece algo súper valioso. Así que nada, felicitarte por eso, tío. Poco más, creo que te voy a preguntar también por último, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere empezar a montar sus nichos Rang and Rent? Y ya con eso lo dejaremos ahí. Claro, sí, lo que puedo recomendar es que, bueno, como digo, lo dicho, creo que si quieren, si todavía no tienen ni un nicho de Rank and Raid, va a ser el primero que investiguen muchos nichos y los vayan anotando en una lista. Y yo lo que hice principalmente cuando estaba arrancando, eh, fue eso, me hice una lista y terminé, estuve varios días, muchas horas, Ujú. eh, bueno, bueno, con una plataforma para buscar ahí de todo, ¿no? Eh, y estuve buscando, no sé, terminé con una lista como 100 nichos, te juro, fue una locura. Y de ahí descarté algunos, obviamente los otros los tengo guardados como para hacerlos todavía en un tiempo, pero digamos que me hice una lista y terminé empezando por los que más fácil la veía. Este, entonces, y bueno, nada, es una inversión de tiempo muy grande Ujú. si están bueno, obviamente cada uno es más complicado, depende de la situación de cada persona, pero si tienen poco tiempo realmente para dedicarle, que primero inviertan bien, porque realmente la elección del nicho es la clave total, como en todo, Sí, como, así bueno, es. como en todos con los nichos, pero que investiguen bien el ticket, que vean, que también si quieren pueden probar llamando si encuentran un sector en el que realmente les interesa, que realmente saben que pueden posicionar, que llamen a varios antes de hacer el nicho, porque si Ujú. va a ser su primer nicho no pierden nada, y desarrollen primero esa capacidad, la de ver si realmente pueden vender. Díganles que ya tienen un nicho, que ya está, si quieren, hasta que ya está posicionado, Qué bueno. porque lo que tienen que hacer primero es realmente entender si son capaces de vender el nicho y vender el alquiler de la web, venderse a ustedes mismos, porque
después lo pueden posicionar y todo, pero si no pueden conseguir un buen cliente, no va a servir nada. Así que yo empezaría por buscar nichos, tomarlo como una especie de juego primero, como lo hice yo, y probar llamando primero, aunque no tengan ni la web hecha, porque realmente si no va a ser una pérdida de tiempo. Y bueno, yo conozco varios casos de gente que ha hecho nichos y tal, y no se han querido dedicar a esto al 100 por eso, porque no pueden realmente encontrar un cliente de valor. Qué bueno, tío, brutal. Para sintetizarlo, para la gente que nos ve, lo resumiré, ¿no? Un poco, en base a lo que yo he entendido. Me parecen dos buenos consejos. Por un lado, dedicar muchísimo tiempo en la parte del keyword research, es decir, de la búsqueda del nicho, súper de acuerdo. De hecho, es una cosa que nosotros decimos siempre en las formaciones, siempre en mentoría, que la parte vital, o sea, todo el éxito, o bueno, todo no, pero casi todo el éxito depende de la elección del nicho. O sea, gente que elige bien el nicho y hace muy mal SEO, tiene mucho más éxito que gente que elige regular el nicho y hace muy buen SEO. O sea, no tiene nada que ver. Dedicar mucho tiempo en esa parte, formarse en eso, añadiría yo, lógicamente, a gente que parte de cero, pero dedicar, como tú bien dices, mucha parte en la búsqueda de lo que es esas keywords para poder luego subir una web de algún tipo de servicio y alquilarla. Y luego el segundo consejo que dabas, ¿no? Sintetizándolo, probarse en la fase de ventas, que esto me parece fundamental, ¿no? Aprender a contactar con negocios, simulando incluso que tienes una web, aunque no sea el caso, pero ver cómo te desenvuelves en esa fase antes de comenzar con todo el trabajo SEO, que a veces es lógicamente más lento, que va detrás. Así que me parecen dos buenos tips para gente que arranque y que pueda ver si esto es para ellos o no. Sí. Exacto, y bueno, uno más que se me ocurrió, si me lo permitís dar, es que yo, bueno, también cuando estaba iniciando a conseguir mis primeros clientes, Ujú. me acuerdo que me hice, estuve con el lápiz y con el papel muchísimo, digamos, creando lo que iba a decir, mis discursos, que Ujú. creo que eso también puede ser una gran barrera. Y Entonces, bueno, hasta encontrar un discurso en el que yo pudiera, digamos, plantear breve y sencillamente la propuesta, ¿no? Y de una manera profesional que realmente la pueda, ya desde el primer segundo, bueno, claro, desde los primeros 5 o 10 segundos, el profesional pueda entender que esto es serio, ¿sí? Que es claro. realmente un negocio, que te están planteando algo serio, porque, y bueno, y practicar también frente a la cámara o con un amigo el discurso, porque a la que tiembles o a la que algo, a tartamudez, lo que sea, cuidado. Eso Total. sería también. Creo que es El, muy, muy, muy importante eso. Ujú. Se nota mucho, ¿no? Cuando llamas y tienes cierta seguridad y la gente que está detrás enseguida huele el miedo, la inseguridad cuando estás en una fase de ventas. Creo que también es importante. Nada, tío, brutal. Muchas gracias por compartir todo esto. No sé si es tu primera entrevista, quizás sí, puede ser. No, he tenido alguna, pero debe ser la Ah. tercera, Se me han adelantado casi, pero bueno, por poco. a lo mucho. La tercera a lo mucho, sí creo. Pues nada, igualmente, o sea, para llevar poquitas, se te ha visto súper desenvuelto, tío. Y nada, pues eso, gracias por compartir lo que sabes de SEO. Son conocimientos muy valiosos y no todo el mundo, además, siempre divulga lo que sabe, más en la parte de Rang and Rank también, aunque es verdad que cada vez se va abriendo más, pero creo que son conocimientos muy valiosos porque están muy por explotar todavía. O sea, se puede ganar mucho dinero todavía dentro de ese sector y tú lo has hecho y lo haremos en siguientes contenidos seguramente contigo. Así que nada, un gustazo. Y nada, ojalá sea la primera de muchas conversaciones que podamos tener en el futuro tú y yo. Yo creo que así será y bueno, un placer para mí estar acá. Y bueno, obviamente yo en este momento todavía no tengo una marca personal, la voy a estar creando dentro de poco, pero de todas formas, bueno, quizás puedo dejar en el enlace de mi Telegram, lo que sea, Por supuesto. que estaría encantado de ayudar a quien quiera arrancar, no tengo ningún problema, y compartir mi experiencia y en lo que pueda aportar. Eso es, pues así haremos. Luego te preguntaré y lo dejaremos todo y le iremos dando caña. Así que nada, tío, muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Muchas gracias a ustedes. Chau, chau.